Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge David Antonio Romero. Soy alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Y el día de hoy, a través de la materia de Lenguaje, Cultura y Poder, vamos a analizar tres preguntas acerca del libro ¿Qué significa hablar?, del autor Pierre Bourdieu, a través de los capítulos de la economía de los intercambios lingüísticos y lenguaje y poder simbólico. A través de tres preguntas diferentes acerca de este libro y de los capítulos ya mencionados, vamos a tratar de dar la ideología principal y tratar de responder a sí mismo las diferentes preguntas que vamos a plantear. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Para qué se necesita una teoría social que aborde las formas autorizadas del lenguaje con el que se construye la realidad social de acuerdo con lo que dice Pierre Bourdieu en su obra? Para empezar, Pierre Bourdieu consideraba la lengua como un mercado lingüístico. Él, aparte de todo, consideraba que las palabras no se producen en el vacío, sino que inscriben en discursos que se intercambian en un campo, donde su valor se define a través, en su competencia con otras palabras, según una lógica propia de la economía. Y bueno, dentro del trabajo de Bourdieu, en el que ha propuesto el concepto de mercado lingüístico, el mismo que formará el campo de la interacción con sus leyes particulares, de aceptabilidad de los discursos y prácticas lingüísticas como un conjunto de relaciones de fuerza y dominación lingüística. El mercado donde se hacen valer capitales lingüísticos y simbólicos provenientes de posiciones sociales consolidadas a partir de estrategias expresivas. Ahora bien, para Bourdieu, la teoría no debe limitarse a proposiciones teóricas sometidas a discusiones teóricas. Plantea en su teoría de la acción que puede explicar la sociedad en su totalidad. Está conceptualizada como estructurada en campos que se han autonomizado y que mantienen relaciones entre sí. El análisis que Bourdieu ha estado o que desarrolló se basó más que nada en la producción lingüística. Esta producción lingüística es como un conjunto indivisible, por así llamarlo, de los productos y de los agentes productores, en tanto que estos están situados en un sistema que sería en este caso el mercado lingüístico, donde los discursos se generan, se aceptan y se valoran al mismo tiempo, y donde pueden ser interpretados en la relación al prestigio, la autoridad y a la dominación simbólica que ejercen los emisores y acatan los receptores sin cuestionar. Bueno, entonces, para entender por qué necesitamos una teoría social que al mismo que construya una realidad social, debemos de entender en qué se está basando esta teoría social, qué es una realidad social. Ahora bien, como sabemos, la teoría social busca encontrar explicaciones a distintos tipos de acciones y comportamientos que tenemos presentes en las ciudades, en las sociedades modernas o en las sociedades de hoy en día, mediante un conjunto de conocimientos procedentes de disciplinas a la sociología, por ejemplo, la filosofía, también la psicología, o puede ser de algún modo la antropología. De igual manera, para conseguir un conocimiento más completo sobre los motivadores del comportamiento humano, esta teoría social se alimenta del conocimiento de otras disciplinas distintas, como ya las mencionamos anteriormente. Entonces, este término o a lo que se refiere la teoría social se va a basar típicamente a marcos o paradigmas de ciertos análisis que se utilizan para estudiar pues los diversos elementos concretos de la actividad humana. Bien, ahora vamos a entender la parte de la realidad social o la construcción de una realidad social. Nosotros como personas y que convivimos siempre en una misma sociedad, por lo tanto, nosotros vamos a empezar a construir esta parte de la realidad social. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de nuestras interacciones que mantenemos entre nosotros y al mismo tiempo que lo hacemos con el entorno, ya que pues nuestra sociedad o las personas con las que estamos conviviendo siempre o todos los días prácticamente es nuestro entorno, y la manera en la que lo desarrollamos
va a ser a base de la comunicación que nosotros vamos a tener, ya que esta va a jugar un papel muy importante para que nosotros podamos transmitir ciertos tipos de conceptos y compartir diversas ideas para la construcción de esta realidad. En esta parte es donde entra la teoría de Pierre Bourdieu, en la cual dice que pues la lengua o la manera lingüística va a ir determinando en conjunto nuestro entorno. Es decir, la manera en la que vamos a expresarnos es la manera en la que se va a ir construyendo nuestro entorno. Entonces es aquí donde entra la teoría de Pierre Bourdieu, en la cual nos dice que la lengua la debemos de ver como un objeto de interacción más que como un objeto de acción. ¿Por qué? Porque al momento de realizar ciertos diálogos o de generar el discurso, como él lo dice, eh, nos damos cuenta de que la parte en la que nosotros vamos a ir construyendo esta realidad social es a través de la interacción que van a ser nuestros diálogos con las demás personas o con nuestra sociedad, y que de esta manera vamos a ir generando ese entorno que se desea. Y bien, por otro lado también tenemos cómo se da el proceso de la normalización del lenguaje. Recordemos, o más bien vamos a decir que la normalización lingüística también podría ser una planificación lingüística o una estandarización de la lengua, la cual sería como un tipo de política lingüística, la cual va a ir encaminada al uso generalizado de alguna lengua en un determinado contexto. En este caso, pues sería dentro de la sociedad. De hecho, aquí es donde entra la parte en la que Bourdieu hablaba sobre que debemos considerar a la lengua más que una acción, una interacción, ya que esta va a ir ayudando a que se cree esta realidad social en la cual nosotros vamos a empezar a construir de acuerdo a nuestra comunicación. Esta normalización de la lengua o normalización lingüística también va a incluir el desarrollo y reacción a situaciones pues en la que la lengua accede a los ámbitos de uso lingüístico y pues que hasta entonces reservados a otra lengua. Entonces, como lo vuelvo a repetir, aquí es donde debemos considerar a la lengua no solo como el uso o más bien el ámbito de hacerlo o de dialogar, sino al contrario, ir interactuando con la sociedad. ¿Para qué? Para que vayamos construyendo pues la realidad social. Y que al final de todo esto, pues este proceso de normalización de la lengua no va a tener más que otro objetivo que el crearse o que nosotros la creemos como un instrumento adecuado para la comunicación, y que de esta manera pues nosotros estemos construyendo el entorno en el cual estamos socializando día con día. Y bien, dando paso a todo esto de la normalización, también se da lugar a la parte del lenguaje y el poder. ¿Qué quiere decir esto? A la medida de que el poder del lenguaje va teniendo la capacidad, es mayor, pues va teniendo la capacidad de influir sobre uno mismo o sobre los demás de una manera constructiva o poco constructiva, de acuerdo a lo que nosotros querramos expresar. Y pues las personas, cada quien va desarrollando una especie de mapa lingüístico único que les pues en cierta parte útil en la comunicación consigo misma o en su interacción con los demás. Entonces aquí surge la parte de la relación entre lenguaje y poder, ya que pues al momento de nosotros querernos expresar, o más bien el lenguaje se va convirtiendo en uno de los principales filtros de la realidad personal, pues a través de él nosotros vamos a ir generando esta expresión de identidad, algunos valores, las creencias y diferentes capacidades que nosotros tengamos, y que al mismo tiempo vayamos describiendo los comportamientos, aparte de que también vamos a describir de la misma manera el entorno. Entonces, el poder del lenguaje aquí va a influir mucho en la capacidad que nosotros vamos a tener sobre los demás, es decir, la capacidad de influir sobre uno mismo o tal vez en los demás, en el poder de dominio.